Hola, ¿qué tal? Bendiciones, queridos hermanos, amigos de Latinoamérica y de las naciones de habla hispana que se conectan con nuestro canal, este canal del Ministerio Apostólico Profético RAM. Estamos felices este mes porque primeramente hemos recibido muchos testimonios para la gloria de Dios de todos los últimos videos y también de ya el cumplimiento de la guía profética de mitad de año. Lo estamos viendo en nuestras vidas y también en el testimonio de muchas personas de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Amén. Y luego también es porque nosotros ya hemos oficialmente lanzado, lógicamente, nuestras plataformas digitales que complementan las que ya teníamos de Facebook, Instagram y WhatsApp. En este mes ya el Espíritu Santo nos ha dado luz verde para entrar al TikTok y también a Twitter y a Threads. Así que ahí estén atentos en el canal. Está publicado nuestro enlace web, donde están unidas todas las plataformas digitales donde estamos saliendo. Así que suscríbanse ahí, síganos para contenidos especiales, cosas exclusivas solamente que van a salir en esas plataformas digitales. Bueno, entonces ahora vamos a orar en el nombre de Jesús para que sea el Señor siempre guiándonos y que el Espíritu Santo, que es el Maestro, el director de este canal, pueda hablar a través de mi vida lo que Él tiene que enseñarles. Este año dijimos que se conectaba con el año 5785. Vimos que el número 85 en el número hebreo, ¿no? Es un número hebreo que tiene que ver con letras, ¿no? Los números se conectan con las letras. Y vimos que se conectaba con la letra que tiene que ver con la boca, ¿no? De hablar, y también con esa letra que es como una ventanita, y dijimos que también era el año donde se iba a hablar mucho de la visión, mucho de lo que es ventanas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es principalmente las ventanas del cielo. Eso es lo que principalmente vamos a enseñar, las ventanas del cielo, y también otros diseños de ventanas físicas y espirituales que menciona la Biblia. No se habla mucho de ventanas, les voy a decir, en toda la Biblia, así que por eso vamos a hacer un solo video de enseñanza sobre este tema, porque justo en esta parte del año es donde Dios nos prepara a enfocarnos mucho en la visión para la segunda parte del año y también para lo que viene en los siguientes años. Por eso que justo ahora es que tiene que salir esta enseñanza. Amén. Entonces, eh, bendecimos a cada uno de ustedes y oramos para que, bueno, podamos recibir más revelación. Amén. A través de esta enseñanza, que Dios nos dé más de su sabiduría, de su discernimiento, para poder entender, ¿no? Cómo se activan y se abren las ventanas del cielo. Eso es importantísimo recalcarlo, porque muchas personas no lo saben. Y es más, niegan que se abran ventanas en el cielo, pero sí hay. Donde hay puertas hay ventanas. En todo lugar donde hay puertas hay ventanas. Y es por eso que el Señor nos quiere llevar a entender eso. Y les voy a decir que las ventanas del cielo están mencionadas en unos versículos que se declara mucho, aún en oraciones se dan, y está en Malaquías 3:10, ¿no? Que es lo que tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Miren, justo nosotros en la próxima clase vamos a hablar sobre el poder del altar de Dios, del fuego de Dios, el poder del altar y el fuego de Dios. Y no hay altar que uno levante sin ofrendas, así que esto se conecta con eso, así que por eso lo estamos enlazando también, porque las ventanas de los cielos tienen que ver con eso, ¿ya? Con el tema de que los que honran a Dios, a ellos se les abren las ventanas y se les abren las oportunidades.
Entonces vemos que físicamente pueden haber todo tipo de ventanas y también ventanas espirituales, ¿no? Si tú tienes una casa, necesitas ventanas, pero esas ventanas se abren y se cierran, tienen que estar aseguradas, no se pueden estar abriendo porque entraría y saldría cualquier cosa. Vemos que en algunos pasajes se dice que hasta los ladrones entran por las ventanas. Los ladrones no entran por las puertas, un ladrón no entra a tocarte la puerta, ¿no? Entonces, ellos entran por las ventanas. Por eso, qué importantes son las ventanas en una casa, en un templo y aún dentro de nosotros, ¿no? Acuérdense que hablamos de puertas espirituales y justamente cuando se abren ventanas dimensionales espirituales, que es lo que casi siempre nos pasa a todos los que somos profetas videntes, a veces no se abren puertas, se abren ventanas, porque uno es como una figura, una visión que tú ves. Es como una ventana que te permite ver cierta parte de un panorama. Entonces, a través de los ojos dijimos, por ejemplo, por eso tiene que ver con la visión, qué es lo que estás viendo. Entonces, este año eh, tiene que ver espiritualmente con la visión de Dios, con la visión que Dios nos muestra y conforme a la visión tenemos que hablar. La gente está en este momento desenfocándose de lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en la búsqueda de Dios, orar, obedecer al Señor y cumplir con el mandamiento que Dios nos manda para que se nos abran las ventanas de los cielos. Entonces, por eso esto también de la ventana de los cielos va a derribar la mentira de que no existe el diezmo, de que no se debe, de que no se debe diezmar. Vuelvo a repetir, es una mentira del diablo que se ha metido en la iglesia, se ha infiltrado, es una doctrina demoníaca, es ¿para qué? Para estancar al pueblo, para mantenerlo en pobreza, en religiosidad, niega el poder de Dios, porque hay un poder en el diezmo, hay un poder en las ofrendas, y ya lo hemos hablado en cuantas noches proféticas anteriores, ¿no? Ahí revisen todas las noches de economía, yo he hablado de principios de economía, es algo que yo practico en mi vida, porque yo sé lo que es honrar a Dios, sé lo que es no robarle a Dios. Por eso que el enemigo no puede entrar por la ventana de mi casa a robarme, porque lógicamente yo establezco eso como primero en mi vida, porque Dios es primero en mi vida. Y uno no puede decir, sí, no, vamos a escuchar la palabra de Dios y solamente retener lo que yo quiero, no, tengo que recibir todo completo. ¿No? Entonces, miren, Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, ¿no? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Yo no he visto otro versículo en toda la Biblia donde Dios dé un mandamiento, ¿no? En todos los mandamientos tienen una bendición. Y cada vez que Dios da un mandamiento, Él establece la bendición. Pero este es un versículo muy especial porque dice que aquí Dios nos desafía a probarlo, o sea, pruébame. Entonces la gente debería probar, aunque sea para ver si funciona. Yo no necesito probarlo a Dios, yo le creí. Dios decía que se tenía que dar eso, pues yo lo di. El primer momento que yo me convertí a Cristo. No me convertí solo yo, me convertí toda yo, al 100%. Le rendí mi economía a Dios. Y empecé con monedas, luego ya fueron billetes. Pero esto yo lo entendí, porque dice el Señor, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, ojo que está hablando Jehová de los ejércitos, el Señor de las huestes, el Señor que sale a la guerra, a la batalla, ¿no? ¿Cómo va a batallar y guerrear por ti si no cumples dando los diezmos y las ofrendas? Cuando habla del alfolí, habla de un almacén, de una oficina de administración que tiene que ver con los almacenes. Los almacenes se distribuyen, se capta lo que uno debe guardar en las reservas, así como el Banco Nacional de Reserva, vamos a decir, tiene una oficina, tiene una bóveda y tiene una oficina. Entonces todo lo que llegue ahí se guarda ahí.
Entonces el alfolí se conecta con eso. No solamente tengo que ir hasta el púlpito, no. Si puedo, lógico, lo hago, pero si no, lo puedo enviar, porque ahora hay tantas formas de enviar todo lo que es diezmos y ofrendas, no hay límites, ¿no? Y luego dice el Señor, probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces se dan cuenta que se abren las ventanas de los cielos. Ahora, cuando yo le preguntaba al Señor sobre esta parte, porque lo he leído, lo he declarado, este versículo muchas veces, y el Señor me mostró una visión para entender esto en un nivel mayor. Me dijo que las ventanas de los cielos son ventanas de oportunidades que el Señor abre para que tú seas bendecido. Pero me dijo así, nadie que entre por la puerta con acción de gracias, por eso dice, entrad a los atrios de Dios con acción de gracias. Nadie que entre, me dijo, por la puerta con acción de gracias y con ofrenda, ¿no? Y cumpliendo lo que yo he dicho, con la honra que me pertenece, se le puede abrir las ventanas de los cielos. Por eso para muchos está retenido la lluvia. Hay sequía, hay esterilidad, hay escasez, hay pobreza, porque no están cumpliendo. Ahora, los que están cumpliendo también deben entender que el diezmo, la ofrenda, es una forma de adoración a Dios, porque le amo, se lo doy porque le amo, le obedezco porque le amo, le honro, ¿no? Y le doy mi acción de gracias, con gozo, con alegría. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos eso, que por causa de eso es que Él lo recibe con olor agradable y ahí el Señor dice, te abriré las ventanas de los cielos. Entonces las ventanas de los cielos se abren, ¿no? Cuando uno trae aquí dice los diezmos, ¿ok? Los diezmos. Te abren las ventanas de los cielos. Entonces, ¿cómo yo voy a tener acceso a las ventanas de los cielos si yo no diezmo? Puede ser que sí camino bajo cielo abierto porque doy ofrenda, pero la ofrenda es una cosa, no es lo mismo las ventanas de los cielos, ojo, no es lo mismo. Las ventanas, no habla de una ventana, habla de muchas ventanas. Entonces las ventanas se conectan con bendiciones, con oportunidades. Por ejemplo, necesitas oportunidad de trabajo, lo vas a tener. Si ya tienes un trabajo, pues van a venir oportunidades de conexiones, de ascensos. Si tienes un negocio, pues las oportunidades se te van a abrir para clientes, nuevos proyectos. Así es, y en todo aspecto, ¿no? Y ya hemos hablado y muchas veces hemos testificado que aparte el diezmo habla de nosotros, porque el dinero habla allá en las cortes celestiales. Si ya tienes algún caso de acusación, eso allá habla de ti, a favor tuyo, de que tú haces justicia, de que tú eres una persona que ama y obedece al Señor. Así que eso es muy importante que lo entiendas. Amén. Entonces vemos que el diezmo, la ofrenda, se establece desde un punto de comunión con Dios, ¿no? De que nosotros le amamos, le obedecemos, porque aquí es bien claro, traed todos los diezmos, dice, al alfolí, ¿no? Y el alfolí es el tesoro de la iglesia, ¿no? Del lugar en donde, lógicamente, tú recibes tanto comida espiritual, pero también el Señor dice que de esa manera habrá comida en la casa de Dios, pues para transmitir, para poder compartir la palabra de Dios, tiene que haber. Entonces eso está establecido así, ¿no? Entonces se conecta con el altar de Dios. Hay un altar ahí. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, esto se establece desde Abraham, ¿no? Abraham le entregó, ¿a quién le entregó los diezmos? Todos los diezmos, ¿no? No le entregó un solo diezmo, le entregó todos los diezmos. A Melquisedec. Entonces, miren, Melquisedec, que le impartió a él, le dio pan y vino. Y el pan y el vino representan la palabra y la presencia de Dios, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Recibimos la presencia de Dios, recibimos la palabra de Dios. Entonces eso nos trae a nosotros vida,
nos trae, porque el alimento te da vida, ¿no? Te sostiene. Es por eso dice que por lo que tú debes traer también el diezmo, ¿no? A la casa de Dios, al altar de Dios, porque eso es parte de la comunión con Él. Vuelvo a repetir, no existe un altar si no hay algo que se dé, si no hay algo que se pone ahí, o sea, ofrenda. Tiene que haber diezmos y tiene que haber ofrendas, porque Él dice, me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. Entonces las ofrendas se sobreentienden, sino que aquí lo que está recalcando es que el diezmo te abre las ventanas de los cielos. Las ofrendas, dijimos, ellos abren los cielos y los diezmos te abren las ventanas de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú levantas un altar para Dios, eso hace que se conecte con el cielo. Y tienes que hacerlo desde tu corazón, así como Abel, que se rendía a él, que le daba todo lo más preciado, ¿no? Lo que representaba justamente su comunión con Dios a través del Cordero de Dios. Entonces lo mismo hizo Abraham. Abraham era un hombre de altar, que ya lo veremos, vamos a estudiar más de eso la próxima clase, pero él entendió que en el diezmo estaba su conexión con Dios, porque él no solamente quería ver, ¿no? Él ya era un hombre bendecido, porque la palabra dice que nosotros ya somos bendecidos con todas las bendiciones del cielo. Y él sabía que era un hombre muy bendecido, era un hombre muy rico, la palabra lo dice. Pero él entendió que había algo más, que se establecía una comunión con Dios a través del diezmo. Y le daba la honra a él, de darle lo primero. Señor, te doy lo primero. Te doy del botín que tú me has entregado, te doy la primera décima parte. Entonces, ¿cuántos de nosotros recibimos del Señor? ¿No? Entonces, yo testifico que a mí se me abren las ventanas de los cielos espectacularmente. No solo se me abren los cielos, se me abren las ventanas de los cielos. Entonces, ese es el testimonio. Que una persona, yo no solo camino bajo cielos abiertos, sino que se me abren las ventanas de los cielos. Porque uno cumple con el diezmo, uno cumple con las ofrendas. Eso es la honra que le pertenece a Dios. Y aparte doy las primicias, lógicamente, de todo lo que Dios me entrega. Entonces eso es caminar una vida no solo en obediencia, les voy a decir, sino en justicia. Eso habla de ti allá en el cielo. Allá en el cielo hay un testimonio tuyo, hay un dinero hablando de ti. Y eso hace que Dios te establezca, ¿no? No solamente que seas bendecido, porque la gente dice, no, sí, yo doy para que Dios me bendiga. No solo es por eso. Porque las bendiciones te van a perseguir por tu obediencia. Y parte de la obediencia tiene que ver con el diezmo y con la ofrenda. Entonces, ven qué importante es esto, lo de las ventanas de los cielos. Porque es algo que la gente lo menciona, pero no lo entiende. No entiende la dimensión espiritual, la dimensión de abundancia. Porque haré que hasta que te sobre y te abunde. No quiere decir que te va a caer el dinero del cielo, porque el Señor lo que dice es que Él le entrega un poder para hacer riquezas. Él ya te ha bendecido, te da un sustento, te da todo, porque lógicamente el diezmo hace eso, que te caigan las oportunidades a ti, vas a tener trabajo, puedes tener un negocio, vas a tener una casa, vas a tener, pero no solamente es para pagar, sino se te van a abrir oportunidades de mayor bendición. Y eso también tiene que ver con conexiones, ¿no? Entonces es súper importante que entendamos todo eso. ¿Ya? Pero sobre todo que el diezmo, la ofrenda, establece una relación íntima con Dios, una relación de honra. A Dios hay que darle también un pago. Ahora, la gente dice, no, pero Dios no necesita dinero. Ya Dios no necesita, pero su obra necesita, su iglesia lo necesita. Porque Dios es el dueño del oro y la plata, pero Él nos entrega a nosotros para que administremos sus riquezas aquí en la tierra. Entonces, conforme tú vas cumpliendo con los mandamientos, con todo lo que tú tienes que hacer, conforme dice la palabra, Dios te va a prosperar más, pero porque tú has decidido rendir tu corazón a Dios, has decidido prosperar en tu alma.
y por eso vas a prosperar en todo. O sea, vas a tener una mayor prosperidad porque dice que vas a sobreabundar. Entonces Dios nos da en abundancia, ¿no? Una vida abundante, pero vamos a sobreabundar cuando nosotros traemos los diezmos y las ofrendas. Si tú todavía no estás viendo las ventanas de los cielos, tú tienes que revisar eso porque quizás no lo estás dando con un corazón agradecido, porque uno tiene que tener un corazón agradecido, no lo estás dando como una expresión de tu amor a Dios y eso podría estar dañando tu semilla. Aparte que también vamos a ver que Dios prueba nuestra fe, porque a veces es así, vamos a ir viendo, avanzando, pero ¿saben qué? Dios nos prueba nuestra fe, el Señor nos prueba. Así que ahí en medio de todo eso tenemos que ver que eh, el Señor nos promete y nos pide que lo probemos, ¿no? Si es que Él no nos abrirá. Él dice, yo no te voy a negar a abrirte las ventanas de los cielos. Y para que se abran las ventanas de los cielos, ya Dios establece, y eso lo vi así como que entrábamos, decía nadie que entre por las puertas a los atrios de Dios, trayendo, así como trajo a Abraham, ¿no? Y le entregó a Melquisedec. Melquisedec, acuérdense que en Cristo Jesús es la imagen de Melquisedec. Nosotros somos el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Entonces le entregamos al Señor por medio de su representante, su sacerdote en la tierra. Se lo entregamos, ¿no? Al pastor o a la pastora, no sé quién ha sido, porque hombres y mujeres son reyes y sacerdotes, ¿no? Sino que Dios ha establecido a alguien como un líder espiritual, alguien que da el alimento al pueblo. Entonces, esos son los que tienen que recibir. Y para eso, pues Dios nos va a entregar las semillas. Entonces, eso se va reproduciendo y nosotros vamos dando. Y así, y vas sembrando en el reino de Dios. Por eso que vas a tener abundante, porque vas acumulando, acumulando, y eso cae así como lluvia sobre ti. Aquí vamos a aclarar algo, porque nadie, lógicamente, puede abrir algo que está abierto. Y nadie puede cerrar algo que está cerrado. Entonces, por eso, si Dios promete abrir las ventanas de los cielos, no significa que las ventanas están constantemente abiertas, sino que hay una clave para abrirlas, hay una llave para abrir esas ventanas y se llama diezmo. Lo que tanta gente yo no sé, pero hasta se prestan a ser prácticamente siervos de Satanás para llevar a la gente a perderse, porque sabemos que Dios no solo castiga la desobediencia, sino que el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque si bien yo podría estar equivocada, yo no puedo establecer una doctrina anticristiana, antibíblica, para llevar a la gente que se pierda, ¿no? Porque estoy haciendo que la gente no solo le robe a Dios, sino que encima viva sin ver cielos abiertos y sin ver ventanas abiertas. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres ver en tu vida? Pues eso debes hacer, ¿no? Pero hazlo no solo porque yo quiero obtener algo, sino porque le amas a Dios, le has rendido tu economía, tu corazón, todo tu vida. Entonces, eso le da honra a Él. Amén. Entonces, vamos a ver que, sin embargo, la ofrenda va a determinar cuánto cae de bendición. Por eso, vas a entregar los diezmos, se te abren las ventanas de los cielos, pero la cantidad de lo que va a caer lo va a determinar tu ofrenda. Por eso el Señor decía que a Él le estaban robando en diezmos y ofrendas. Entonces, por eso es que la gente no estaba viendo no solo la bendición, sino no se le cerraron los cielos, se le cerraron las ventanas de los cielos. Entonces, por eso había sequía en Israel. Y eso es una señal de maldición. Entonces, no podemos vivir bajo maldición. A pesar de que tú creas que eres pueblo de Dios, está bien.
eres pueblo de Dios, pero ¿cómo vives? ¿Vives en abundancia? ¿Vives en sobreabundancia? Entonces, de acuerdo a eso, es que se va a determinar cuánto vas a recibir. ¿No? Acuérdense que a Pedro se le revela Cristo, quién es Cristo, y el Señor le dice que le entregará las llaves del reino. Pues una de las llaves del reino es el diezmo, otro es la acción de gracias. La acción de gracias hace que los cielos se te abran y caminas bajo cielos abiertos. Pero si yo quiero tener las ventanas de los cielos abiertos, pues tengo que diezmar fielmente al Señor. Entonces eso yo sí doy testimonio de que eso yo lo hago constantemente y es algo que yo veo en mi vida. Amén. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Miren, una ventana es, lógicamente, una oportunidad que Dios le da al hombre en la tierra. Así lo vamos a establecer. Ventanas son oportunidades que se abren desde el cielo, ¿no? Entonces Dios te va a dar, porque al nosotros tener oportunidades, como que se te apertura algo, se te abre algo, no solo en lo espiritual, sino en lo físico, ¿no? Por ejemplo, Dios puede tocar corazones para que te bendiga. Entonces esas son las oportunidades que se abren, que son múltiples ventanas, lo cual nos hace ver que hay múltiples oportunidades que Dios va a abrir a sus fieles diezmadores, ¿no? En su obra. Entonces, los que son fieles diezmadores en su obra, se les abren las ventanas de los cielos. Y Dios promete que va a derramar bendición hasta que sobreabunde, y no solo eso, sino que va a reprender al devorador para que no se coma tu cosecha, para que no se la coma. Porque el devorador está buscando a ver dónde hay que yo pueda comer. Entonces, el devorador inmediatamente, porque el devorador lo ha creado Dios, va a ver dónde no hay diezmadores fieles y sobre ellos va a ir. Entonces, no solo se va a comer tu economía, porque muchas veces dice la gente, no, pero a mí no me roban. ¿Y cuántas veces estás enfermo y te están robando por medio de mantenerte enfermo, por ejemplo, y por medio de las deudas, ¿no? Tú estás constantemente comprando medicina, estás viendo a los médicos, gastas un montón de plata. Ahí te está robando el devorador, por ejemplo. Cuando ataca tu salud, cuando ataca a tus hijos, cuando ataca tu economía, ataca tu trabajo, de repente tu negocio baja, ¿no? Empieza ya a haber escasez, ya no es lo mismo, no estás prosperando de la misma manera, ¿no? Y hasta que hay sequía y se cierran los cielos, ¿no? Entonces el devorador es reprendido por el diezmo. O sea, el diezmo hace que inmediatamente, por eso les digo, allá en las cortes celestiales el enemigo está constantemente queriendo acusar a los hijos de Dios, y el devorador es enviado a devorar. O sea, ¿qué es lo que come un devorador, no? Por eso están las plagas, las pestes. Por eso les digo, enfermedades, deudas, escasez, esterilidad. Ahí comienza, y se comienza a comer tu cosecha. Por eso no tienes para comer, no te va a sobreabundar. La poca semilla te lo vas a tener que comer, y si es que te queda, porque si no el devorador arrasa con todo, arrasa con las cosechas. Entonces eso hace que sea reprendido por medio del día. Bueno, a continuación vamos a describir ciertos tipos de ventanas de las cuales se habla en la Biblia. Y estas ventanas representan tanto ventanas físicas como ventanas espirituales. Y esas ventanas espirituales también se conectan con las ventanas de oportunidades que se abren para los fieles diezmadores. Por eso las vamos a mencionar. Y vamos a comenzar en el versículo donde se menciona por primera vez las palabras ventanas. Es en el Génesis 7:11, donde dice el año 600 de la vida de Noé, ¿no? En el mes segundo, a los 17 días del mes,
Aquel día dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Sabemos que aquí se estaba mencionando sobre el diluvio. Pero miren, vamos a ver que la parte de las cataratas de los cielos, cuando dice las cataratas de los cielos fueron abiertas, en otra versión dice, ¿no?, que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Entonces, este es uno de los primeros registros, ¿no?, que encontramos sobre la palabra ventanas. Y dice que en aquel gran diluvio fueron rotas las fuentes y las ventanas de los cielos quedaron abiertas. Sabemos que la lluvia siempre representa bendición en las escrituras. Siempre que se habla de lluvia es bendición, sobreabundancia. Pero aquí no se habla de una lluvia común, sino se habla de un diluvio. Y esto vino solamente por el rompimiento de las fuentes, porque Dios ordenó que se rompieran las fuentes y porque se abrieron las ventanas de los cielos, por causa de que se rompieron las fuentes, no se podían contener. En otras palabras dice, cuando te conviertes en un fiel diezmador, va a llegar el momento en que habrá un rompimiento, ¿no? Y las ventanas se abrirán de una manera sobrenatural en que tú vas a experimentar, ¿no? Ya no experimentas una lluvia de bendiciones, sino ya es como unas cataratas. Esas cataratas se van a, ¿cómo se dice?, desbordar sobre tu vida, ¿no? Sobre tu vida, sobre tu casa. Entonces, algo así actúa. Claro que aquí fue en forma de juicio, pero en el caso de un fiel diezmador va a ser que se desaten cataratas de bendiciones. Y eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, ese es como un principio bíblico de cómo operan las ventanas de los cielos, tanto por la orden de Dios, ¿no?, de traer juicios a la tierra, o como de traer las promesas y las bendiciones que Él ha prometido para los fieles diezmadores. Ahora vamos a ver en Génesis 8, seguimos el tema del diluvio y con las ventanas y todo esto, pero aquí se menciona algo muy especial que dice así: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, ¿no? Porque ya él había pasado el tiempo y él quería confirmar si lógicamente había parado el diluvio. Y dice que envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Entonces, en los días de Noé, ¿no?, después que pasó el diluvio, dice que él abrió una ventana en el arca. En el arca abrió una ventana. Y esa es una ventana física, por ejemplo. Y dice que, según la palabra, que hubo la actividad de un cuervo que iba y volvía. El cuervo iba y volvía. Entonces, ¿qué significa esta ventana? Esta ventana es una ventana espiritual. Vamos a nombrarla la ventana de los cuervos, ¿ya? Porque ahí va a operar un principio espiritual. ¿Y por qué? Porque esta es una ventana que, por ejemplo, vamos a ver que Dios promete a aquellos de su pueblo que se mantienen como fieles diezmadores. Pero, ¿qué significa la ventana de los cuervos? Vamos a ver aquí. Miren, esto se conecta con Primera de Reyes 17, ¿no? Acuérdense cuando el Señor lo envió a Elías al arroyo de Querit. Bueno, dice que en el arroyo de Querit los cuervos le traían, dice, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde al profeta Elías. Entonces, aquí dice así: apártate de aquí y vuélvete al oriente, ¿no?, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Entonces dice: beberás del arroyo y yo he mandado, dice el Señor, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo
de Querit, que está al frente al Jordán. Entonces vamos a ver aquí. Cuando nosotros hablamos de las ventanas de los cuervos, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos que ver el significado espiritual de los cuervos primero. Los cuervos van a representar gente inconversa que Dios va a enviar a darte de comer. Eso representan los cuervos. ¿Qué significa? Que cuando tú eres un fiel diezmador, Dios va a abrir ventanas, así como las abrió Noé. Los cuervos van a ir y venir trayendo algo. Ellos van a traer provisión. Entonces eso hacen los cuervos por orden y mandato de Dios. ¿Por qué? Porque Él no desampara. Dice que no hemos visto un justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Eso es un principio bíblico. Entonces hay principios bíblicos que se conectan justo con las ventanas. Entonces, ventanas, cuando se te abren las ventanas de los cielos por causa de que eres fiel en tu diezmo, porque aquí ya hemos establecido que la llave que abre las ventanas de los cielos es el diezmo. Y por causa de que se abren esas ventanas de los cielos, también se te abren ventanas aquí de oportunidad en la tierra. Entonces ahí está la conexión con la ventana de los cuervos, por eso le llamamos así, la ventana de los cuervos, ¿ok? Pero representan justamente personas inconversas, ¿ya? Entonces muchas veces nosotros hemos experimentado eso, que gente inconversa nos ha venido a dar de comer, nos ha bendecido. ¿Y por qué? Porque a Dios le place. A Dios le place enviar a quien Él quiera, y también muchas veces permite que los cuervos te den de comer para que tú aprendas a depender de Dios. Y también para que aprendas a recibir, no solo a dar, sino a recibir. Entonces hay periodos de tu vida que vas a experimentar donde las ventanas de los cuervos se te abren y donde Dios te envía un arroyo y que el Señor te envíe el alimento a través de los cuervos, ¿no? La provisión, por eso la provisión viene a través de los cuervos. Entonces, ¿cómo se abre eso? Con las ventanas de los cielos, lógicamente a través de los diezmos. Entonces el Señor dice que Él, en lugar de sus hijos, le da orden a los cuervos que traigan provisión para su obra y para sus siervos. Es por eso que cuando tú te conviertes en un diezmador fiel, Dios te va a abrir también esa ventana de los cuervos, ¿no? Entonces va a poner favor y gracia en gente inconversa, y por ejemplo, a través de ellos de repente es un jefe inconverso, por ejemplo, y va a poder ser enviado por Dios, porque es Dios el que da las órdenes desde el cielo, ¿no? Él pone autoridades y te pueden promover para un puesto, por ejemplo, ¿no? O que te suban el salario, o simplemente te pueden otorgar hasta un terreno o algo, ¿no? Y de repente te dejan adquirir algo que les corresponde a ellos y te lo quieren dar a ti de pronto, ¿no? Algo te traspasan. Eso también podría ser, también se podría cumplir, pero va a venir a través justamente de personas inconversas. Entonces Dios por eso pone favor y gracia delante de los hombres, y muchas veces son cuervos, ¿ya? Porque la obra de Dios nunca se va a detener. Es decir, ya sea con hijos o con cuervos, porque a veces manda a sus propios hijos del pueblo a que te bendigan, pero otras veces te va a enviar cuervos. Entonces Dios va a hacer que su obra avance, porque su obra tiene que avanzar. Los cuervos bendecirán a aquellos que son fieles con Dios en sus diezmos, pero esos mismos cuervos, dice, cumplirán también el dicho de la gente que dice que los cuervos te sacarán los ojos. No sé si ustedes han escuchado ese dicho de que cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, también van a hacer lo opuesto cuando tú no diezmas fielmente. Eso también va a pasar, porque se cumple, o sea, las funciones de ellos, es así. Dice, y esto va a pasar con aquellos que no diezman, y que han estado robando a Dios por años. Esto, dice, esta gente se va a asombrar y van a decir, ¿por qué a ti te tratan bien y por qué a mí me tratan mal?
Entonces ahí se va a marcar la diferencia. La diferencia de los fieles diezmadores, la gracia, la bendición, el favor está con ellos. Entonces, ¿qué significa? Que ser diezmador no solamente va a hacer que yo haga justicia delante de Dios, que yo honre a Dios por medio de mi obediencia, ¿no? De mi adoración, porque acuérdense, es una adoración, es una expresión de tu adoración a Dios, porque es tu amor. Todo lo que haces con amor para Dios es la expresión de tu adoración. No solo es eso, eso es lo que va a producir que no te roben, que no te traten mal, ¿no? Que no te estén, por ejemplo, que no te estén explotando, que no sean abusivos contigo. ¿Cómo Dios va a detener eso? Por medio del diezmo. Te van a tratar a ti primero. Entonces tú me pones a mí primero, yo te pongo a ti primero. Te pongo por cabeza, no por cola. Te pongo encima, no abajo. Vas a ser primero, no vas a ser último. Todo eso te trae. Esas son las ventanas de oportunidades que se abren. Entonces a través de los cuervos se va a cumplir eso, ¿no? Entonces por eso Dios te va a rodear de cuervos, sí, pero entonces, ¿quieres que los cuervos te traigan provisión y comida o que te salgan los ojos? Porque eso pasa con los cuervos, cuando se te vienen en contra. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser simplemente obedientes y cumplir los principios de Dios para que eso esté operando a favor mío. ¿Ok? Ahora vamos a mencionar otra ventana. Esta sí tiene que ver con la ventana, la ventana profética, ¿ya? Que es lo que dijimos que también se conecta con las ventanas, es la visión profética. Entonces le vamos a llamar a esta ventana la ventana de la visión. Y habla Eclesiastés 12:3, dice, un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla, dice. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Entonces, ¿qué significa esto? Ya vemos que la llave para que se abran las ventanas de los cielos es el diezmo. Pero aquí va a haber algo más que se nos está revelando, y también qué significa que el diezmo va a permitir que no se te cierre la visión, que no pierdas la visión que Dios te ha dado, que tiene que ver con esa visión profética, visión del futuro que Dios te ha dado, ¿no? Entonces, esto es una advertencia, hermanos, ¿no? Porque vemos que por medio de la generosidad es donde ahí se conecta eso, ¿no? Tiene que haber un espíritu generoso en ti. Entonces, todos los hombres generosos, ¿no?, que están en el ministerio son hombres visionarios. Es por eso que nosotros somos gente de visión de reino, visión profética, visión para la obra. Podemos ver futuro, pero tú vas a dejar de ver el futuro, vas a dejar de ver la visión de la obra, vas a dejar de ver visión si tú no diezmas. Mira cómo también se te puede cerrar la ventana de la visión. Entonces, el diezmo abre todas estas ventanas. Miren, no, yo nunca había recibido esta enseñanza de la manera que el Espíritu Santo me lo está enseñando, a través, lógicamente, de un libro que yo he leído. Entonces, de la manera que me lo estaba explicando y enseñando, yo decía, Señor, o sea, nunca habíamos visto las dimensiones del diezmo y que se conecta con las ventanas de los cielos. La gente dice, sí, se me abren las ventanas y que Dios me bendiga. No, tú ya eres bendecido con todas las bendiciones del cielo. Entonces, pero por el diezmo haces que eso baje. Y con la ofrenda determinas cuánto baja. Por eso tú das más ofrenda, más baja. La lluvia es más abundante. Ya son cataratas, ya no son lluvias. Y nunca lo habíamos visto así, ¿no? Entonces, justo yo le estaba preguntando al Señor cuándo dar esta enseñanza, y el Señor estaba en silencio. Pero cuando me hizo llegar esa enseñanza, me dijo, ahora
ahora tú lo vas a enseñar, porque ahora estás viendo una mayor dimensión de lo que ya antes has visto. Porque toda mi vida he visto esto, pero nunca lo había visto de esta dimensión, ¿no? Entonces, por eso que gente diezmadora fiel, sobre todo los que son ministerios, ¿no? Hombres, mujeres de Dios que ya sirven el ministerio, por eso que reciben revelación, mucha revelación. Yo recuerdo una vez que una persona dijo, una persona que era vidente, empezó a ver, me dice, yo veo que todos tienen lluvias, o sea, como que los cielos se abren y cae la lluvia sobre ellos. Pero decía, sobre ustedes veo cataratas. Ustedes no tienen lluvia, tienen cataratas. Entonces ahí yo veía la sobreabundancia, porque la sobreabundancia de la provisión es lo que tú necesitas. Si yo necesito más revelación, pues Dios me va a dar justamente lo que necesito. Porque de repente ya tengo para todo. Entonces no solamente es lo económico que Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Visión. Para avanzar necesitamos visión. Un pueblo sin visión, ¿no? Eh, Se extravía, dice la palabra, ¿no? Sin profecía, sin visión profética, se extravía. Entonces, para que no sea extraviado, perdido, pues hay ministerios que se extravían, ministerios que caen, porque pierden la visión, ellos mismos deshonran a Dios. Entonces, si a ti no te están diezmando en tu iglesia, en tu ministerio, en lo que tengas, pregúntate, ¿podrías tú estar deshonrando a Dios? Cuando tú le honras a Dios, Dios te honra. Eso es así, es un principio bíblico, es una ley divina. Entonces eso tenemos que ver también. Entonces dice así, si no tenemos el poder de la visión, no llegaremos muy lejos. Por eso no llegamos, no avanzamos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la asignación que recibimos, la visión. La visión, un líder sin visión no va a ningún lado. Y menos va a poder llevar un pueblo adelante. ¿A dónde vas? Sin visión no vas a ningún lado. Te extravías y terminas extraviando al pueblo. Eso es peor, ¿no? Entonces, cada asignación que recibimos tiene que venir una visión. Y por causa de esa visión, tienes una misión que cumplir, una asignación. Entonces, los hombres más generosos de la Biblia y los ministerios más grandes que yo haya conocido es la gente más generosa, la gente que más siembra. Entonces, por eso que yo entiendo por qué Dios cada temporada me hace dar con más generosidad, más, más, porque te quiere dar más, porque quiere desatar cataratas, ya no solo lluvias, cataratas que se desaten en tu vida, de todo tipo, ¿ya? Entonces, miren, la visión nos permite llegar a un punto seguro. La visión nos permite llegar a un punto seguro. Una visión es la fotografía de tu destino, ¿no? Por eso se abre así una ventana. Cuando tú ves las visiones, se abren ventanas. Pues el don de visión se te abre una ventana. Por eso puedes ver una figura. Y muchas veces, si es una visión profética, es una visión del futuro, ¿ya? Es una visión del destino. Una visión es lo que Dios graba en tu corazón para que no te extravíes de lo que Dios te llamó a hacer. Dice la palabra en este pasaje que hemos leído, dice que cuando se oscurecerán, dice, los que miran por las ventanas, aquí está hablando de que cuando diezmas, cuando eres generoso, Dios te da una visión a través de las ventanas, y esto tenemos que aplicarlo en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, entre más grandes y mejor abiertas están las ventanas, pues tendrás una visión más clara y bien definida en cuanto a la asignación que Dios te ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos más decir aquí? Que Dios quiere que tengas una visión potente, grande, clara, ¿no? Para que sepas hacia dónde vas, para que no te extravíes, lógicamente, ¿no? Pero dice, recuerda que todo hombre generoso que diezma ofrenda. Siempre ellos han tenido el poder de la visión con él. Cantares 2.9 dice lo siguiente: mi amado es semejante al corzo, dice, o al cervatillo, helo aquí.
Esta está tras nuestra pared, dice, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías, ¿no? Entonces, de eso hablaba, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven todos los más grandes líderes, ¿no? En la Biblia, todos han sido, pues, los más grandes visionarios. Por eso. Entonces, un buen líder se conoce por la visión que tiene, porque sabe hacia dónde va. Y por eso la gente lo sigue. La gente lo sigue, pues sabe que este hombre tiene visión, esta mujer tiene visión, sabe a dónde va. Entonces es la gente más generosa. O sea, más generosidad, más Dios te da visión. Te va a dar una visión más amplia, mucho más amplia. Yo recuerdo que justamente cuando yo empecé a diezmar fue donde empecé a tener las visiones de mi futuro. Ni bien yo empecé a diezmar, empecé a tener las visiones de mi futuro. Cuando no solo diezmaba, sino ofrendaba. Yo ofrendaba, diezmaba y eso se me abría. Y no es solamente por la cantidad que uno haga, sino por la fidelidad, por el amor, por la obediencia. Eso ya te abre. Ahora, vuelvo a repetir, la cantidad que tú des, mientras más generoso seas, ¿no? Si más recibes, más das, eso sí va a determinar el nivel de abundancia y sobreabundancia. Por eso la gente que recibe más es porque siembran más, sino cómo, cómo se abre eso, ¿no? Entonces ahí está la clave, para que se te abran las ventanas de los cielos y también te abran las ventanas aquí en la tierra, ¿ya? Y ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, lógicamente. Entonces, mira, Dios estará contigo donde tú estés dispuesto a ir. Por tanto, dice, con la visión que Dios pone en tu corazón, se pueden romper los límites, porque no hay límites para el que cree en Dios, ¿no? Para Dios no hay nada imposible y de acuerdo a la fe que tú tengas será hecho. Entonces, cuando en Cantares está hablando del amado, ¿qué quiere decir? Que también el Señor nos está mirando. ¿Se acuerdan cuando Jesús miró a la gente que entregaba los diezmos en el templo, ¿no? Y las ofrendas, ¿no? Los diezmos y las ofrendas, porque el pueblo de Israel lleva diezmos y ofrendas, primicias, lleva todo. Y él vio a la viuda que entregó todo lo que tenía. Y ahí él habló de la viuda, de la ofrenda de la viuda, ¿no? Entonces esa ofrenda a la viuda le garantizó todo, lógicamente, porque su fe y su obediencia le impactó a Jesús. Dijo, siendo viuda, estando sola, lo dio todo. Y esa es la gente que a Dios le gusta, que a Dios le agrada, porque es la gente que tiene fe, la gente que tiene amor, que tiene obediencia. Y eso es lo que Dios ama, la fidelidad. Vamos a ver otra ventana, que es la ventana de la sobreabundancia, ¿ya? Vamos a 2 de Reyes 7, del 1 al 2, y vamos a leer lo siguiente. Miren, dice que Eliseo contestó, dice, oigan la palabra del Señor, que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Y el ayudante personal del rey no creyó, ya fue incrédulo, así vamos a decir. Le dijo, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, dice, no podría suceder tal cosa, dijo. Entonces, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió a Eliseo. Pero le dijo, pero no llegarás a comerlo. Mire, eso fue una palabra prácticamente de juicio. ¿Por qué? Porque la ciudad de Samaria estaba rodeada por el ejército sirio, ¿no? El enemigo en todo tiempo está movilizando, ¿no? su ejército para tratar de acorralarnos, no dejarnos salir, detenernos las entradas.
Entonces, los sirios eran un ejército muy bien entrenado, los vemos hasta ahora, cómo ataca Israel y también la gente de Irán y todo eso. Sus escuadrones estaban estratégicamente colocados, dice. El cerco era inexpugnable, por eso que este hombre decía imposible que ocurriera eso, ¿no? Y, y ahí, bueno, el reino de Judá estaba ocupado, ¿no? Más bien tratando de defenderse. Entonces, no podían ver la abundancia de pan, ¿no? En todos los términos dice de Samaria. Entonces, este príncipe, dice, sobre el cual el rey se apoyaba, hizo esa declaración. Él dijo, si Jehová hiciese ventanas en los cielos, ¿no? Para que lo que Eliseo profetice se cumpla, ¿no? No es así, ¿no? Entonces lo negó totalmente. Entonces, miren, este príncipe relacionó la abundancia de lo sobrenatural, que solo podía venir a través de las ventanas de los cielos. Solamente eso es lo que él podía ver. Él sabía el principio de que Dios abre las ventanas de los cielos y que solo ahí vamos a ver la sobreabundancia. ¿Ya? Entonces el profeta le dijo, ciertamente lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. ¿Ya? Entonces, hay muchas bendiciones que tú vas a ver sobre otros, ¿no? Eso es lo que prácticamente es, sí lo vas a ver, pero no vas a poder disfrutarlas a menos que creas la palabra del Señor. Entonces, la palabra la tienes que recibir, la tienes que atesorar, la tienes que creer, ¿no? Es muy claro lo que dice en la Biblia cuando dice, creed en el Señor y estaréis seguros. ¿Y cómo vas a creer en el Señor si no crees en su palabra? Y luego dice, creed en sus profetas, en los profetas de Dios, y serás prosperado. Pero él no creyó, no lo recibió. Entonces por su incredulidad fue castigado. Cuando tú eres un fiel diezmador, entonces se te abren estas ventanas de sobreabundancia. Porque vas a poder, no importa que haya sequía, guerra, escasez en la tierra, porque Dios a ti te protege, porque eres diezmador, a ti te va a dar la sobreabundancia, en ti van a ver. Acuérdense lo que pasaba con Isaac, por ejemplo, en los tiempos de sequía, de hambruna que había ahí, ¿no? Y lo envidiaron porque él cavaba pozos y tenía el agua, tenía el elemento principal. Para que tú tengas sobreabundancia tienes que tener agua. Y el agua significa la palabra de Dios. Y él tenía abundante agua. Entonces por eso eso se abre para recibir el agua de la palabra por medio del diezmo. Se abren las ventanas de los cielos y cae la lluvia, y cuando ya das generosamente más, extremadamente generoso eres, son cataratas, definitivamente, y son de sobreabundancia. Por eso el Señor dice, os voy a dar sobre hasta que sobre y abunde. Te va a sobrar, te va a sobreabundar, para que bendigas a otros, lógicamente. Entonces esa es la bendición que Dios promete derramar. Ahora vamos a hablar de otra ventana que se les abre a los fieles diezmadores. Se llama la ventana de la sabiduría. ¿Y dónde está eso? Vamos a Isaías 54:12, donde dice, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en el libro de los Proverbios, donde más se habla de sabiduría, ¿no? Más se habla de sabiduría. Y ahí se compara la sabiduría con las piedras preciosas. Ahí se compara, ¿ya? Entonces, pero dice que la sabiduría tiene aún más valor que las piedras preciosas. Entonces, en la vida, miren, tenemos necesidad más que de recursos, de la sabiduría. Porque cuando Dios te da el poder de hacer las riquezas,
necesitas sabiduría para administrar, para invertir, para comprar, para vender. Necesitas sabiduría. Y para todo, todo en la vida necesitas sabiduría. Porque la sabiduría es la forma en que Dios resuelve problemas. Entonces, muchas veces Dios, parte de las ventanas de oportunidades que va a abrir, te tiene que abrir la ventana de la sabiduría, porque ya Dios, cuando te hace mayordomo, necesitas sabiduría para administrar los recursos, ¿no? Ya tú eres un mayordomo del Señor, entonces lo necesitamos. Eh, Cada uno de nosotros necesitamos la sabiduría del cielo para resolver los problemas aquí en la tierra. La palabra, por ejemplo, es la fuente de la sabiduría, eso lo dice en la Biblia. Ya hemos visto que no es quien estudia más, sino quien vive conforme a los principios bíblicos, ¿no? De la palabra de Dios. La sabiduría sobrepasa el valor del oro, de la plata, por eso es que la sabiduría, en la sabiduría está el poder de hacer las riquezas. Tiene que ver con eso, porque Dios te da ideas creativas, pero esas ideas creativas se van a desarrollar a través de la sabiduría, entonces tú lo necesitas y lo necesitas para todo en tu vida, necesitas sabiduría, ¿no? Vemos que Salomón fue un rey, también constructor, empresario, y fue el hombre, uno de los hombres más ricos, más sabios que ha vivido, dice, sobre la tierra. Y también, lógicamente, nuestro Señor Jesús fue un hombre muy sabio y, y lógicamente él tenía la sabiduría de Dios, ¿no? Eh, y él también nos da de su sabiduría cuando nosotros nos conectamos también por medio, miren, del diezmo. Miren qué importante es eso. Porque Salomón, ¿no? Fue justamente un rey muy sabio, porque él le pidió a Dios sabiduría, porque dijo, yo no voy a poder gobernar, soy muy joven y no sé cómo, quiero saber cómo gobernar esta nación. Entonces él dijo, Señor, te pido sabiduría. Entonces él había dispuesto todo para el templo y Dios le dio no solamente sabiduría, sino riquezas. ¿Por qué? Porque cuando Dios te hace sabio, te hace rico también. Porque la riqueza está en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú valoras la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, y eso vale más que el oro y que la plata. Cuando tú eres sabio, tú puedes, lógicamente, levantar negocios, levantar casas, levantar y construir lo que puedas hacer por medio de la sabiduría de Dios, que es parte del poder de hacer las riquezas, que es lo que nos da Dios, ¿no? Y las oportunidades tienen que ver con sabiduría. Por eso, ¿con quién te conectas? Tienes que conectarte con gente sabia, porque de ellos voy a aprender, de ellos voy a escuchar sus consejos sabios. Ellos me van a enseñar, ¿no? Entonces, primero me conecto con la palabra de Dios porque necesito la sabiduría del cielo. Pero también dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y también que tenemos que adquirir, comprar sabiduría. Por eso necesitamos participar en seminarios, en conferencias, en webinars, en comprar libros. Tienes que invertir. Entonces, mientras más inviertes, más sabiduría recibes, ¿no? Y también porque das. Bueno, a Dios le agradó la petición de Salomón. ¿Por qué? Porque no pidió riquezas, no pidió larga vida, no pidió la vida de sus enemigos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le otorgó sabiduría, porque eso fue lo que le pidió, la cual le dijo ningún rey antes que él y después de él la tendría, ¿no? Entonces Dios le dio sabiduría, le dio larga vida, le dio riquezas, dominio sobre sus enemigos, y fue justamente por eso es que Salomón fue delante de él con una actitud generosa. Él había dado una ofrenda a Dios muy grande, ¿ya? Y se lo había dado en acción de gracias, ¿no? Le levantó altar, le dio ofrenda. Y eso, esa generosidad de lo que él dio, dice que lo llevó a accesar a la llave de la sabiduría. Y la llave de la sabiduría le llevó a la llave de las riquezas, del éxito, de la larga vida. Así que una llave te abre ventanas y esas ventanas en la tierra te van a abrir otras ventanas
y a través de esas ventanas se van a desatar llaves para tu vida que van a abrir puertas. Entonces es así, como que vas a ir intercambiando, pero es de esa manera que lógicamente nosotros podemos adquirir, bueno, muchas cosas, ¿no? En el reino de Dios. Entonces, miren, esto es lo principal que yo les quiero compartir, porque de ahí lo que se ve en la Biblia, lógicamente, también se habla de ventanas, lógicamente de las del templo, que Nehemías, ¿no? Reedificó las puertas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las puertas por los nombres y todo eso? Pero también ellos tenían que reparar no solo puertas, sino ventanas. Entonces ya vemos qué importantes también son las ventanas, porque a través de las ventanas vamos a ver, vamos a poder eh, saber qué es lo que está pasando alrededor nuestro, en qué atmósfera nos estamos moviendo, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo unas ventanas muy grandes, puedo ver los vecinos, puedo ver las calles, puedo ver todo. Entonces no me es oculto lo que están haciendo, pero lo mismo las ventanas espirituales tienen que estar abiertas para que yo pueda ver no solamente lo que Dios está haciendo, sino también estar alerta de lo que el enemigo podría estar haciendo, ¿no? Entonces, bueno, queridos hermanos, hasta acá llega esta enseñanza de lo principal que yo quería compartirles, ¿no? Con esto que yo pude recibir de parte de Dios para ustedes, qué es lo que abre, ¿no? La llave que abre las ventanas de los cielos, pero al mismo tiempo también qué ventanas se me abren aquí en la tierra, tanto físicas y espirituales, ¿no? Entonces espero que esta enseñanza sea de edificación y bendición para tu vida y que tú lo puedas activar también a través de estos principios bíblicos que ya hemos visto, principalmente a través del día. Y que no dejes de dar tus ofrendas, porque las ofrendas no solamente te van a abrir los cielos, sino que va a determinar cuánto vas a recibir. Amén. Entonces, siempre tienes que tener ese corazón agradecido, ese corazón generoso para Dios. Tócate en las enseñanzas bíblicas, porque todo lo que enseñamos es con palabra de Dios, con revelación del Espíritu Santo. Es lo que Él quiere hablar a su iglesia, lo que Él quiere compartir. Él quiere ver una iglesia levantada, una iglesia bendecida, una iglesia prosperada, una iglesia que avance y que ayude a otros también. Amén. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video de enseñanza. Saludos para todos. Chao, chao.